días, mis amados hermanos. El día 29 de diciembre. Les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ver el texto que nos corresponde en esta ocasión, que es 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leerlo desde el 13 al 16 para tener la idea completa de la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te tienen. Oremos, hermanos, una vez más para encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre amado. Por eso te damos gracias en este tu día, Día del Señor, día en el cual, oh Dios, se conmemora un año más, Señor, de esta reforma protestante. Te pido, Padre, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos, Padre amado, para que nosotros podamos, Señor, valorar tu santa palabra como ese preciado tesoro, como ese preciado don que tú nos has dado, Padre, en este día, Señor, tan especial para nosotros, oh Padre, para que tengamos esa misma visión que tenían los reformadores acerca de tu palabra, Dios, para que le demos la importancia y el valor que ella tiene. Te pido que me ayudes a exponerla en esta mañana conforme sea tu santa voluntad, no según, Señor, según las necesidades de mi corazón, sino, Padre, según sea tu sabiduría infinita que ha sido derramada sobre todos nosotros, tu pueblo. Ilumínanos, Señor, ilumínanos a todos nosotros por tu Espíritu Santo, te lo pido. Que tu Espíritu Santo ilumine la mente de mis hermanos para que puedan recibir tu palabra y la mía, Señor, para que pueda exponerla de la forma que sea de mayor edificación para tu iglesia. Dirígenos, Señor, en este momento y permítenos hacerlo todo para tu gloria. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en quien nos encomendamos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, me gustaría empezar este sermón leyendo un texto bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículo 38. Voy a leerlo del versículo Lucas 10, del 32 al 42, dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros conocemos esta historia, la historia de Marta y de María, dos hermanas, que ambas recibieron al Señor Jesús en su casa en esta ocasión, y ambas querían agradarle. Jesús sabía muy bien quiénes eran ellas, y ellas también sabían quién era Él. Ellas reconocían que Él era el Hijo de Dios. Por eso María quería estar a los pies del Señor para ser instruida por Él, escuchando su palabra. Pero Marta quería agradarle. Sin embargo, la forma en la que ella quiso agradarle fue sirviéndole los alimentos, como quien dice uno por aquí, preparándole un banquete. Y ella se sentía muy ofendida de que su hermana no la ayudara, y el Señor la exhortó por ello. Eso no quiere decir en ninguna forma que Marta estuviera haciendo algo malo. Sus ocupaciones eran muy nobles y loables, pero la ocupación de María, la que ella había escogido, era la mejor de todas, la de ser instruida por el Maestro. Esa es la más noble de las ocupaciones. Timoteo tenía el deber de representar al Maestro en la iglesia de Éfeso. Él lo hacía porque él estaba allí como representante del apóstol Pablo, y por eso en esta sección de la carta Pablo se centra en una serie de instrucciones personales que le da a Timoteo. La primera de todas ellas, y en la cual
enfatiza más es que Timoteo debe ser un buen ministro de Jesucristo. Y la segunda es que como buen ministro de Jesucristo, no solo debe enseñar la palabra de Dios, sino que además debe ser ejemplo de ella a toda la congregación. Y la tercera instrucción que vemos hoy es acerca de aquello en lo cual debe ocuparse. Y por eso se refiere a aquello en lo cual debe invertir su tiempo y su esfuerzo, porque podría caer en el error de tomarlo todo a la ligera y hacer todas estas cosas que se le están mandando sin invertir mucho tiempo y esfuerzo y esmero, sin darle mucha importancia, o quizás no la que él debería llegar a darle. Timoteo no debía caer en eso. Por eso él debía saber que debe aprovechar el tiempo, que mientras Pablo viene, porque Pablo ya le había dicho que iba a volver, él tenía la intención de regresar a Éfeso, Timoteo debería mantenerse haciendo lo que Pablo estuviera haciendo si estuviera allí, de tal forma que si Timoteo se va a afanar o se va a turbar por algo, que ese algo por lo cual él se turba, que ese algo por lo cual él se afana, sea por andar ocupado haciendo aquello que como buen ministro de Jesucristo le corresponde hacer. Por eso este sermón lo he llamado la más loable de las ocupaciones. Y en él veremos las tres cosas en las cuales Timoteo debería ocuparse, que son la lectura, la enseñanza y la exhortación. Veamos la primera de ellas, la lectura. Con esta palabra nosotros podríamos sentirnos tentados a pensar que se refiere a la lectura personal que Timoteo debe hacer de la palabra de Dios. Podríamos sentirnos tentados a pensar de que se refiere a eso, pero la verdad es que eso está muy alejado de la realidad, porque a diferencia de nosotros, no es como si Timoteo tuviera una Biblia en su casa y pudiera andar leyendo cada vez que quisiera. Ese es un privilegio que nosotros tenemos y que la gente del tiempo de Timoteo no tenía. Quizás Timoteo tuviera alguna copia de algún libro del Antiguo Testamento, quizás varios, quizás muchos, quizás las cartas que Pablo le había dado, pero es muy poco probable que tuviera toda la colección completa de los libros del Antiguo Testamento, porque Timoteo andaba con Pablo viajando de un lado para el otro. No era fácil andar cargando estos rollos, porque los libros, cuando hablan de libros, no pensemos en un libro como uno lo entiende, sino en unos rollos, unos pergaminos. Era lo que contenían toda esta información. Las letras no eran precisamente fáciles de hacer, así que los rollos tenían que ser bastante extensos. No pensemos que era como el pendón, cuando lo enrollamos, no, era algo mucho más grueso. Estos rollos eran difíciles de transportar. Así que el alcance que la mayoría de las personas, o más bien el acceso que la mayoría de las personas de ese tiempo tenían a la Biblia, era muy limitado. Las personas no tenían el acceso a la Biblia que tenemos nosotros. De hecho, lo más común era que el Antiguo Testamento, si una persona quería saberlo todo, conocerlo todo, solamente había una forma de hacerlo y era por su iglesia local. En la iglesia local es donde se esperaba que tuvieran toda la colección de los rollos que eran del Antiguo Testamento y también las cartas que los apóstoles habían enviado. Porque si tú querías tener uno de esos rollos en tu casa, eso quería decir que o debías transcribir a mano todo el rollo o debías pagarle a alguien para que lo hiciera. Y transcribir el rollo a mano no era algo que le iban a dejar hacer a todo el mundo. Y pagarle a alguien no era algo que fuera precisamente muy económico. Así que a las personas era muy difícil tener acceso a la Biblia. No porque alguien se lo estuviera prohibiendo, sino por las dificultades mismas del medio como tal. Ahora bien, como ya dije, estaba hablando del Antiguo Testamento y también mencioné el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ellos tendrían las cartas de los apóstoles que ya se hubiesen enviado para ese tiempo, como por ejemplo otros escritos del apóstol Pablo. Esa era la iglesia de Éfeso, así que lo mínimo que uno puede suponer es que de las cartas del Nuevo Testamento debían tener la carta de Pablo a los Efesios, porque esa carta fue escrita antes. Así que esa carta ellos debían tenerla en su posesión, entre algunas otras cartas que pudieran llegar a tener, porque ellos consideraban que los apóstoles eran hombres inspirados por Dios y que todo lo que escribían venía a ser palabra inspirada por Dios.
De hecho, así fue como se completó el canon bíblico. Pues si bien hubieron muchos concilios en los cuales la iglesia se reunió para definir, por así decirlo, los libros que conformarían lo que nosotros conocemos como Biblia, esos concilios no es que se pusieron a escoger libros de una alta colección, no, ellos lo que hicieron más bien fue verificar la veracidad de los libros que las iglesias ya consideraban palabra de Dios desde el tiempo de los apóstoles, porque todos estos libros ya eran considerados palabra de Dios aún desde el tiempo de los apóstoles. Entonces lo que se hizo más bien fue verificar la veracidad de esos libros. Así que, por lo general, si tú estabas en ese tiempo y querías leer la Biblia, debías ir a la iglesia local. ¿Y cómo hacían en la iglesia local para leer la Biblia? Sería que se los turnaban, se los prestaban y decían, bueno, hoy yo leo Éxodo, mañana tú lees Levítico, tú te paso Levítico, a ti te paso Deuteronomio, y así. Entonces luego los cambiamos. Cuando termine yo te paso este y tú me pasas el otro. ¿Será que así era como ellos leían la Biblia? No, claro que no, porque al considerar ellos estos escritos palabra de Dios, se les trataba con mucha reverencia, era algo solemne, y al tener, lo más seguro pudiera ser que tuvieran casos o personas que tuvieran copias, pero lo más normal es que una congregación tuviera solamente una copia de cada uno de estos libros, y tener esas copias tan valiosas y preciadas pasándoselas de mano en mano no es buena idea. No solamente porque sería algo irreverente, sino además porque podría dañarse, y cuando se dañe, ¿cómo iban a hacer? Entonces no era algo que pudieran estar haciendo. Por lo tanto, la única forma que ellos tenían de conocer la palabra de Dios, ¿cuál era? Cuando venían y se congregaban en la iglesia y se leía la palabra de Dios congregacionalmente. Así era como ellos podían conocer la Biblia, porque ellos no tenían acceso a la Biblia como lo tenemos nosotros. Siendo entonces este acto de leer la Biblia o escuchar la lectura de la Biblia un acto de adoración a Dios, porque no era cualquier cosa, era algo muy solemne, muy difícil de hacer, y el tener que hacer todo ese esfuerzo para escucharlo demostraba sinceramente que esas personas tenían temor de Dios en sus corazones. Ahora, esta práctica no fue algo que se inventaron los primeros cristianos, no, como ya les había dicho en ocasiones anteriores, los primeros cristianos tomaron su organización al basarse en las sinagogas judías. Los judíos hacían esto precisamente por esta misma razón, y aún más, porque los judíos eran mucho más celosos con los pergaminos, con su transcripción y con sus copias. Así que ellos no había otra forma de enterarse del Antiguo Testamento, de conocer la palabra de Dios, era mediante la lectura congregacional de la palabra de Dios. Esta era una lectura pública que se hacía cada día de reposo para dar a conocer al pueblo de Dios la palabra de Dios. Así era como se hacía en los tiempos bíblicos, y así era entonces como la mayoría de las personas por así decirlo laicas, las personas comunes del pueblo, tenían acceso a lo que decía la Biblia en los tiempos del Antiguo Testamento, en las sinagogas, bueno, más bien tiempo entre los dos testamentos, y tiempo acá del Nuevo Testamento. Dice en Hechos capítulo 15 versículo 21 lo siguiente: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí Moisés se refiere al Antiguo Testamento, a los libros escritos por Moisés, más específicamente la Torá o el Pentateuco, pero además los demás libros que también tenían que ver con esta parte de la Biblia. ¿Cómo eran leídos? Cada día de reposo, en cada ciudad, en cada sinagoga que había en la ciudad. En una ciudad normalmente había una sinagoga, pero podían haber más. Era leído los libros de Moisés. Esto era entre los judíos, pero no solamente entre ellos, también entre los primeros cristianos ocurría eso, sino que ellos no solo leían el Antiguo Testamento, sino que además, como ya les he dicho, también leían la parte del Nuevo Testamento que tenían al alcance en ese momento. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:16: cuando esta carta, hablando de Colosenses, haya sido leída entre vosotros,
haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Es decir, recibieron la carta de Colosenses, debían compartirla con los de la Odisea, los cristianos de la Odisea, e intercambiar la carta. No uno, sino la congregación como tal. Debían intercambiar las cartas. La de Colosenses, el Señor permitió que tuviera nuestra Biblia, la de la Odisea no. Sin embargo, vemos que sí existía una carta a ellos, escrita por el apóstol Pablo, porque es lo que se nos está dando a entender, y que era leída como palabra de Dios en la congregación. Así que básicamente la lectura pública de las Escrituras era parte del servicio de adoración a Dios que hacían los primeros cristianos. Esto es lo que entendería Timoteo cuando oyera que Pablo le dice que debe ocuparse de la lectura. Ahora comprendamos mejor cómo era este tipo de lectura. Pues si esta era la única forma en la que las personas comunes de la iglesia tenían acceso a lo que decía la Biblia, eso quiere decir que la lectura no podía ser de unos cuantos versículos y ya. De hecho, debía ser una lectura de cierta duración. Y es que la Biblia no era tan asequible como lo es para nosotros. Y los hermanos no tendrían la oportunidad de saber qué dice la Biblia hasta la semana que viene. Así que esa lectura por lo general era una lectura sustancial. No era que nada más leían un versículo y ya. Leían de una manera sustancial la Escritura. A menos que esa lectura incluyera una explicación. En dicho caso, la lectura sí se podía reducir a unas cuantas frases, a unos cuantos versos, dependiendo de las circunstancias. Y aquí aclaro que cuando hablo de versículo, lo hago para que nosotros entendamos. En ese entonces no existían versículos, ni existían capítulos. De hecho, las palabras ni siquiera tenían separación cuando se escribían. No tenían espacio entre ellos. Ellos no escribían así. Entonces no pensemos que era como nosotros pensamos, sino que lo que estoy diciendo es que se leía una gran cantidad de la Escritura. Ahora bien, esta lectura no la podía hacer cualquier persona. Porque imagínate una persona con dificultades del habla leyendo el texto a toda la congregación. Imagínate que tú vienes de por allá, de quién sabe dónde, de tu casita, vienes caminando todo el día hasta la iglesia y llegas ese día al lugar en el que se congrega. Y vienes y vas a escuchar la lectura de la palabra del Señor y el que la está leyendo empieza. Señor. Eso no era correcto, ¿cierto? No era correcto. Una persona con limitaciones o incapacidades físicas no era la apropiada para hacer esto. Entonces, la persona que debía leer la Escritura debía ser alguien que pudiera hablar correctamente, porque de lo contrario se podría prestar para equivocación. Era muy posible que si estaban leyendo así o si entendías algo lo entendieran mal. Era muy posible que se diera esto. Así que debía ser una persona que pudiera leer de forma clara, alta y concisa durante un buen tiempo las palabras que Dios haya escrito en ese texto. Ahora, imagínate a los hermanos de la iglesia viendo que la persona que lee el texto es la persona que quizás tiene la voz más elocuente y lee mejor que todo y durante más tiempo, pero es la menos santa de la iglesia. ¿Qué podría pasar? La palabra de Dios podría ser blasfemada por permitir que una persona así sea la que haga algo así en la iglesia, porque estaba dirigiendo un acto de adoración pública a Dios. Por lo que además de todas las cualidades físicas que necesitaría el lector, debería ser una persona irreprensible, lo cual hacía que fuera por norma general uno de los ancianos de la iglesia el que se encargara de la lectura, la cual vendría a ser una tarea sagrada y reverente. Y aquí vemos que hay dos grupos entonces en la iglesia a la hora de la lectura congregacional: los que escuchan la lectura y el que la lee. Ambos grupos son bendecidos por Dios, pues el que lee es el canal por el cual Dios está hablando a su iglesia, y los que escuchan son bendecidos por las palabras de Dios que están siendo leídas, que si ellos las obedecen tendrán a ser una bendición permanente para sus vidas. Acompáñenme un momento a ver lo que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, al respecto. Apocalipsis, capítulo 1, 3. Dice así la palabra del Señor.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este versículo se nos habla de dos grupos: el grupo del que lee y el grupo de los que oyen. Es decir, esta carta de Apocalipsis fue escrita para ser leída a la congregación. Es decir, cuando se escribió tenía la intención clara de que fuera leída como palabra de Dios en las congregaciones, para que la congregación fuera bendecida al poner por obra lo que en ella se había escrito. Así que el solo hecho de leer la palabra de Dios no es cualquier cosa. Es algo que implica mucha reverencia, que debe hacerse bien, de tal forma que no puede leerse simplemente por leerse, pues es un acto de adoración a Dios. Debe leerse de tal forma que cuando el que lo lea, el nombre de Dios sea glorificado. No es simplemente leer por leer sin saber lo que se está diciendo. Es leer comprendiendo lo que se está diciendo. Cuando se escucha la palabra de Dios y se entiende lo que está ocurriendo, es que Dios está transformando la vida de las personas a través de su palabra. Como dice en Romanos 10:17, así la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es la forma en la que se aplica esto, con la lectura congregacional de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe es por el oír, porque están oyendo la lectura. Ellos no podían leer la Biblia. La fe era cuando ellos oían la Biblia, que era leída. De manera que Pablo le está diciendo a Timoteo, que Timoteo se ocupe de que esta lectura congregacional se haga como debe hacerse. Se haga de una forma que el nombre de Dios quede en alto, no por los sueños. Y que Timoteo, si no es él el que lo va a hacer, supervise a la persona que lo haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Y esto, no solo mirando las cualidades físicas de la persona que va a leer, sino también las espirituales, para que Timoteo se cerciore de que se lee la palabra de Dios como debe ser y no se dé lugar a las fábulas y a las genealogías interminables, porque esta era la puerta por donde entraba primeramente. Lecturas descuidadas de la palabra de Dios. Pero recordando esto, hermanos, que la lectura de la palabra de Dios no es el fin en sí mismo, sino el medio a través del cual Dios edifica a su pueblo. Y esto se hace cuando esa lectura de la palabra de Dios es enseñada. Lo que nos lleva entonces al segundo punto del sermón. El segundo punto, la enseñanza. Otra de las cosas de las cuales Timoteo debería ocuparse, como ya dije, es de la enseñanza. Y con esto Pablo se refiere a la exposición clara, concisa y precisa, de forma permanente, de la sana doctrina contenida en las Escrituras. El propósito de esto era que la porción de la palabra de Dios que se leía durante el servicio público de adoración a Dios fuera lo suficientemente clara para que los oyentes pudieran entenderlo y así aplicarlo a sus vidas. Esta práctica es básicamente el origen de lo que nosotros conocemos como el sermón, que es lo que estoy haciendo ahora. El que leía la palabra de Dios, si quería, también podía enseñar. También podía enseñar y debía ser enseñada regularmente. Ahora bien, esta lectura implicaba de forma segura algo sistemático. Pues como ya les dije, la lectura pública de las Escrituras no era algo sencillo, y el que la leía no solo debía leerlo, sino tratar de hacer de que esa lectura fuera lo más posible comprensible para la congregación. Y entendiendo que no todos tenían acceso al texto bíblico, lo que se intuye es que esta lectura del texto se hacía de manera consecutiva. Es decir, cada vez que se hacía la lectura, si hoy leímos un texto, toda una lectura, y el día siguiente, el próximo domingo, vamos a leer el otro texto, ¿qué texto habría que leer? El que continuaba de la vez anterior. Estaban leyendo Génesis y leyeron hasta donde José, no van a leer por acá, entonces hablando de Moisés y eso, ¿cierto? Deben continuar donde quedó para que la lectura tenga sentido. Es decir, debía hacerse de manera consecutiva.
no dice uno versículo a versículo, porque ellos no tenían versículos, sino de manera continuada. Por eso había un orden y una forma sistemática de hacer esto. Y si así era la lectura, entonces también así debía ser la enseñanza, de forma consecutiva. Esta enseñanza sistemática de la palabra de Dios también era parte importante de los cultos de adoración pública a Dios que hacían los primeros cristianos. Pero no solo ellos, sino que al igual que la lectura, la enseñanza era una práctica que venía de lo que se hacía en las sinagogas judías. Un ejemplo claro de esto lo tenemos en el texto que leyó el hermano mientras presidía. Les invito a que me acompañen a él. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta el 21. Voy a leer solamente primero el primer versículo, que dice así, hablando del Señor Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Si uno lee esa pequeña porción así a la ligera, mirándola en nuestro contexto, podríamos llegar a concluir que el Señor Jesús era simplemente una más de las personas que estaba sentada o que estaba allá sentada en algún lugar viendo lo que se hacía en la sinagoga y se paró a leer, que él era solamente un asistente y se puso a leer la Biblia. Leyéndolo de manera superficial pudiéramos llegar a pensar eso, pero nada más alejado de la realidad. Porque claramente, si ese fuera el caso, no lo hubiesen dejado hablar, porque se hubiese puesto a interrumpir lo que se estaba haciendo. Así que lo que nosotros vemos es que si el Señor Jesús se levantó a leer la Escritura en ese día de reposo, es porque en ese día le correspondía a él hacerlo. Es decir, a él lo habían invitado, le habían asignado esta tarea de encargarse de eso en ese día de reposo. Pues solamente el que está designado para la lectura congregacional del texto podría pararse a leerlo. Eso implicaba que ya había sido comisionado de antemano para eso. En la sinagoga había al menos una persona a la que llamaban ministro o principal, que se encargaba de dirigir todo lo que se hacía en la sinagoga. Él designaba entonces a la persona que iba a leer y a la persona que iba a enseñar, o si era la misma persona, que por lo general era así. Por lo general era la misma persona la que leía, la que enseñaba. Pero esta persona no podía ser cualquier persona, porque si iba a enseñar, ¿qué quiere decir? Que debía ser un maestro, o alguien que fuera reconocido como maestro de la palabra de Dios. Una persona que no fuera maestro podría leerla y dar alguna que otra explicación, pero no enseñarla como tal. Sin embargo, vemos que el Señor Jesús, si Él fue designado para esto, lo más esperable es que Él fuera, como nosotros sabemos, considerado un maestro. De todo, Él le llaman rabí. Normalmente quien se encargaba de esto en las sinagogas eran los escribas o los fariseos, o algún que otro maestro itinerante, como en el caso del Señor Jesús, porque también lo habían, personas que iban de sinagoga en sinagoga, que no eran escribas, no necesariamente tenían que pertenecer a estos grupos. Sin embargo, por lo general, o eran escribas o eran fariseos los que se encargaban de eso. Gracias a eso es que los apóstoles tuvieron la oportunidad de compartir la palabra de Dios en las sinagogas. Por eso es que nosotros vemos que Pablo iba a los días de reposo a las sinagogas que no quedaban en el pueblo judío, sino en la región gentil, y en él se predicaba la palabra de Dios, porque como se eran reconocidos como maestros, se les daba la oportunidad de leer y de enseñar la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó en esta oración con el Señor Jesús. En esta sinagoga de su ciudad natal, él tuvo la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Por eso dice que él se levantó a leer. Y después que se levantó a leer, dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Como dice el texto, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Si él no hubiese estado comisionado para leer, ¿qué hubiese pasado? Lo mandan a sentar, porque se está parando. Pero cuando él se levantó para leer, fueron donde él le dieron el libro del profeta Isaías. ¿Y por qué se le dio el libro del profeta Isaías? Porque ese es el libro que correspondía a la lectura de ese día de reposo en particular.
Y esto lo digo porque uno pudiera llegar a pensar entonces que fue que el Señor pidió el libro ese a propósito y buscó el libro a propósito, el pasaje que quería leer a propósito. Pero no fue así. Lo que el Señor Jesús simplemente hizo fue que se le dio el libro que debía leer y él buscó el texto que correspondía leer en ese día. El cual, como ya dije, como era parte del plan soberano de Dios, coincidía con un texto que hablaba claramente acerca del mismo, del Mesías, que es Isaías 61, del 1 al 2, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta era la lectura que correspondía a ese día de reposo. El texto fue algo corto por la forma en la que se ponían los textos en la sinagoga. Como el día, como iba a enseñar, no solamente a leer, solamente leyó algo más corto, para darle más tiempo entonces a la enseñanza. Pues obviamente, como ya les dije, el Señor Jesús debía estar en calidad de maestro, no simplemente de lector. Y fijémonos en lo que dice después. Dice, después de eso, y enrollando el libro, llegó al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor, después que terminó de leer el libro, ¿qué hizo? Lo enrolló, un rollo, ¿cierto? Lo devolvió al ministro y se sentó. Ahora, no pensemos algo que se le puede ocurrir muy sencillamente a uno. Y es que el Señor Jesús estaba en un puesto por allá de la sinagoga, se paró, le dieron el libro, lo leyó, lo cerró y se sentó. Y luego todo el mundo se quedó mirando para ver si decía, como con todas las miradas volvieron a verlo. No era así. Cuando el Señor se levantó a leer el libro, se levantó a hacerlo en un lugar especial. No era que estaba allá, estaba en el centro de la sinagoga. Un lugar especial que había en la sinagoga para él. Y después que terminó de leer el libro, él se sentó. No porque ya no fuera a hacer nada más, sino para explicar el texto que acabó de leer. Porque ocurre que en las sinagogas se leía el texto de pie y la predicación o la enseñanza se hacía sentado. Y el que iba a explicarlo se sentaba en un lugar especial en la sinagoga, al que los judíos llamaban la cátedra de Moisés. Porque el que se sentaba en la cátedra de Moisés representaba a Moisés y por lo tanto tenía la autoridad de Moisés para enseñar la ley que fue dada por Moisés. Se cree que seguramente era porque así era como Moisés enseñaba al pueblo. De hecho, era precisamente de la autoridad de Moisés que se agarraban los escribas y los fariseos para añadir a la palabra de Dios mandamientos y ordenanzas que Dios no había mandado. Como dice en Mateo 23:2, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Por eso la gente, el Señor les decía, oíste que fue dicho, no matarás. Y entonces vemos que ellos le añadían varias cosas. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ellos le añadían otras cosas, porque leían el texto y las personas solamente estaban oyendo. Entonces lo que a la gente le quedaba, ¿qué era? Lo que oían, tanto de la lectura como de la enseñanza. Por eso ellos pervertían la palabra de Dios y guiaban mal al pueblo, porque hacían algo que no era conforme a la palabra de Dios. Nosotros vemos que el Señor Jesús se sentó entonces en la cátedra de Moisés para enseñar el texto de la palabra de Dios que él había leído. Y por eso es que todo el mundo lo quedó viendo, porque todos estaban a la expectativa a ver cómo iba él a explicar un texto acerca del Mesías, siendo que había gente que pensaba que él era el Mesías. Y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es como si el Señor Jesús le estuviera diciendo, ¿ustedes piensan que yo soy el Mesías? Así es, yo soy. Ahora bien, el versículo siguiente a este dice que la gente daba buen testimonio de él y que hablaban bien acerca de él. Eso podría llevarnos a pensar entonces que todo lo que el Señor Jesús explicó fue esas palabritas que dijo.
que todo lo que él predicó fue: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y ya. ¿Cómo podría llegar a pensar eso? Sin embargo, no es así, sino que Lucas, el autor inspirado por Dios, omite esa enseñanza para dar paso al efecto que la enseñanza produjo sobre la gente. Podemos decir que es como un resumen de ese que hacen los niños, que subrayan el pedacito y dicen que ya. Lucas solamente quiso enfatizar el tema acerca del cual habló el maestro, pero él no cumplió todo lo que el Señor Jesús predicó en esa ocasión. Pero ciertamente tuvo que ser más que eso, porque de lo contrario no produciría el efecto que produjo sobre sus oyentes. La gente no solamente se admiraría, sino que a la primera buscarían matarle por andar diciendo que es el Mesías. Y tuvo que dar la explicación, y ellos no quisieron volverse contra él hasta que terminó todo lo que iba a decir. Hasta que no terminó y dio la explicación completa, la gente no se volvió en contra de él. Porque si uno sigue leyendo, dice que la gente se volvió en contra de él y querían matarlo al final, pero eso es después. Al principio se admiraban. O sea, vemos que Lucas omite la enseñanza, pero si el Señor solamente hubiese dicho esos versículos que están allí, entonces la gente no se hubiese puesto así, de algo al principio no se hubiesen admirado por lo que decía, porque la palabra estaba produciendo efecto en las personas que la estaban oyendo, y ese efecto era porque el Señor la estaba enseñando. Por eso que les decía que el que se sentaba en la cátedra de Moisés, en este caso el Señor Jesús, debía explicar la palabra de Dios al pueblo, para que así la palabra de Dios tuviera efecto sobre el pueblo, tuviera efecto en el corazón de las personas. Y es que la palabra de Dios siempre produce un efecto sobre el que la oye y la entiende. Así le pasó al eunuco etíope, que estaba leyendo la palabra de Dios con curiosidad. Pero una vez que Felipe le enseñó el significado de lo que él estaba leyendo, aquel mismo anhelo, esa curiosidad que él tenía, se volvió en ese mismo momento un anhelo por ser bautizado, porque quería obedecer a Dios, porque la palabra de Dios, una vez fue enseñada, tuvo efecto sobre la vida de ese hombre. Y entonces ocurre que si no se comprende lo que se lee, se corre el riesgo de acercarse a la palabra de Dios mecánicamente, sin recibir ningún tipo de beneficio por ello. Pero la palabra de Dios siempre da beneficios para los que creen en ella, porque es alimento para nuestras almas y por tanto el mayor de nuestros beneficios. Pero ese alimento no puede ser procesado a menos que se comprenda lo que se está diciendo, para lo cual es necesario entonces la enseñanza de la sana doctrina a través de la predicación expositiva de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento, pero el alimento por sí solo puede no ser bueno para el cuerpo. Porque imagínate que a ti te dan, no, aquí está el arroz, aquí está el aceite y aquí está la papa. Y ahorita te dan toda la carne cruda, la papa entera y el arroz crudo. Te comes eso y seguramente te da algo. ¿Cierto? Debe ser cocinado primero, debe ser preparado para que tu organismo pueda digerirlo. Por eso es la importancia de la enseñanza. La enseñanza se encarga de que esa lectura que se hace de la palabra de Dios sea lo más comprensiblemente posible para los que la están oyendo, para que puedan aplicarla a su vida. Por eso la palabra enseñanza, en su original griego, además de lo que nosotros podríamos entender, también incluye algo así como el desarrollo de métodos didácticos, para que esa palabra de Dios que es leída sea lo más que se pueda recibida por la congregación, sea recibida de la mejor manera, de la mejor forma posible. Y el caso es que Timoteo, al igual que todos los demás predicadores, debía buscar la manera de llevar la palabra de Dios a todas las personas, porque si bien la obra la hace Dios, es deber del que enseña su palabra quitar todas las trabas para la comprensión de la misma por parte de su oyente. Todas las trabas posibles que humanamente él pueda tratar, debe esforzarse por hacerlo, tanto las que están en la comprensión como las que están en la explicación del que está dando, es decir, la forma como voy a enseñar, la forma como voy a predicar. Todo eso puede ser traba para las personas que han de recibir la palabra. Entonces debo buscar el método, la estrategia, la forma de hacerlo de la mejor manera posible, para que las personas no se vayan a enredar por mi culpa, por lo que estoy enseñando. Eso era lo que Timoteo debía hacer.
Entonces Timoteo debía cerciorarse de que no solamente él comprendiera la palabra de Dios, sino que los que lo oyeran a él comprendieran la palabra de Dios como él la llegaba a comprender. Que el conocimiento, la luz que a él se le daba, él pudiera compartirla con todos los demás hermanos. Pues si bien los efesios no estaban tan alejados de la mentalidad judía como lo estamos nosotros, 2000 años después y del otro lado del mundo, sí había muchas cosas que necesitaban explicación, porque ciertamente eran culturas diferentes, eran personas diferentes entre los judíos y los griegos. Entonces era necesario estructurar lo que se iba a decir para que fuera lo más comprensible posible a los que lo iban a oír. Esto implicaba entonces un arduo esfuerzo para Timoteo, en el cual él debía enfatizar las ideas del texto leído, de tal forma que fueran lo más comprensible que fuera posible para sus oyentes. Y es por esto que Timoteo debía ocuparse constantemente en la enseñanza de la palabra de Dios leída, porque si no se entiende lo que se lee, la sola lectura de la Biblia no basta. Es necesario que se comprenda. Es necesario que se comprenda para que podamos aplicarla a nuestras vidas. Y esa aplicación entonces es lo que nos lleva al tercer punto del sermón. Tercer punto, la exhortación. La exhortación es un llamado que se hace a la gente para que aplique a su vida las verdades que le han sido enseñadas. Es una advertencia que se le hace a la gente para que hagan las cosas conforme sean la voluntad de Dios, así como las bendiciones que van a recibir por obedecer y el juicio que pueden recibir por desobedecer la palabra de Dios. La exhortación puede tomar muchas formas. A veces puede ser una amonestación, a veces puede ser una advertencia, a veces puede ser un consejo, a veces puede ser unas palabras de consuelo, unas palabras de ánimo. Pero siempre la exhortación es un llamado a la conciencia de las personas. La exhortación, al igual que la enseñanza, puede hacerse a una sola persona, o como me parece que en este caso, dado el punto de partida de la lectura congregacional, a toda la congregación, al aplicar lo que se ha enseñado durante el sermón. De hecho, este versículo en sí mismo es una aplicación que Pablo hace a Timoteo de lo que le dijo en el versículo 4:6, acerca de enseñar la palabra de Dios a los hermanos para ser un buen ministro de Jesucristo. Enseñar la palabra de Dios implica leerla, implica enseñarla como tal, que la palabra enseñanza que ya aparece no es la misma que aparece acá, que implica que sean exhortados por esa palabra. La enseñanza se desprende de la lectura y la exhortación se desprende de la enseñanza. Sin embargo, en este versículo pareciera ser que la exhortación va primero y después la enseñanza. Pero eso se debe a que en aquel tiempo la exhortación incluía la enseñanza. Y eso es muy válido y se puede hacer hoy en día y muchos lo hacen. Es decir, directamente empiezo exhortando y mientras voy exhortando voy enseñando. Porque entonces la enseñanza se refiere a todo el conjunto de doctrinas que vemos en la Escritura. Cómo la iglesia es exhortada por ella. Esto quiere decir entonces que para exhortar sí o sí hay que explicar el texto. No puedo ustedes exhortarlos a que hagan algo porque lo leí algo y no lo expliqué. De pronto alguno lo entendió por la sola lectura y entiende cómo encaja lo que se leyó con la exhortación, pero no todos. Por eso es necesaria la enseñanza de la palabra de Dios, porque se refiere a todo el conjunto de instrucciones que se le dan al pueblo para que la exhortación pueda ser aplicada por ellos. Para facilitar nuestra comprensión, yo he puesto la exhortación al final, aunque iba de segunda, porque así es como yo he estado exponiendo esta carta de Pablo a Timoteo, dejando las exhortaciones o aplicaciones para el final. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma, ¿cierto? Por lo general puede ir todo mezclado. Es decir, leo, enseño y aplico enseguida, y luego enseño y aplico. Puede ir, eso depende entonces del método didáctico que se esté utilizando, de enseñanza. Este es el método que yo he elegido para explicar a ustedes el texto, porque es como me parece mi debilidad, la forma de hacerlo más claro posible.
Por eso siempre, aunque no se diga textualmente, si se predica la palabra de Dios debe haber exhortaciones. Una predicación debe llevar exhortaciones, si no, no sería predicación. A lo sumo podríamos considerarlo estudio, que el estudio también lleva exhortaciones. Pero si es predicación debe llevar algún tipo de exhortación. Porque si tú vas a una iglesia, en la Calzadilla, tú sientes que no te han exhortado en nada, o no entendiste en nada, perdiste el tiempo. Así te hayan dado plata allí. Que la plata te la vas a gastar un momentito y hasta ahí llegó, pero la exhortación es algo que puedes aplicar a tu vida, que va a ser de mucha bendición para ti. La exhortación entonces es la parte de la palabra de Dios que a nosotros menos nos gusta. Porque cuando ya dejan de decir, hablando de otras personas, es decir, es cuando debo de decir Timoteo, para Timoteo y hablo de para ti. Entonces ahí es cuando menos nos gusta. Porque ya no se trata de otro, se trata de mí. A veces hasta decimos, ojalá hubiese venido fulanito, eso era para él. Pero es que si tú estás oyendo la exhortación es porque Dios la planeó para ti. Porque es la exhortación de la palabra de Dios. Y a uno eso no le gusta porque lo están reprendiendo. Pero a su vez esa es la mayor de las bendiciones que podemos experimentar. Porque así es como se nos habla directamente. Y por eso es que nosotros deberíamos animar. Dice Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Después de esto, el apóstol Pablo habló y exhortó a la congregación mientras les enseñaba la historia de la nación de Israel y la aplicó a Cristo para exhortar a sus oyentes al arrepentimiento de sus pecados. Y es que el motivo de la exhortación es y siempre debe ser, ¿cuál? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el motivo de la exhortación? Amargarles la vida regañándoles porque no son perfectos, porque no somos perfectos. No, el motivo de la exhortación es el amor. De tal forma que si tú amas a tus hermanos, debes exhortarlos. La exhortación es una forma de animar a tus hermanos con la aplicación de la palabra de Dios a sus vidas. Es como cuando le dices a alguien, mira, eso que estás haciendo está mal, porque la Biblia dice, y tú le dices lo que dice la Biblia y se lo explicas. Y lo estás exhortando porque está mal. ¿Por qué? ¿Porque quieres amargarle la vida? No, porque te preocupa esa persona. ¿De qué serviría entonces si vinieras a la iglesia todos los domingos y escuchas todas las enseñanzas que se te hacen y no las aplicas a tu vida? ¿Qué provecho sacaría una persona de eso? Ciertamente, si tú vienes a la iglesia y todos los domingos te lees la Biblia y te la enseñan, lo que pasaría sería esto, que la cabeza te crecería de tanta información y serías un bibliólogo, pero no un cristiano. Un cristiano podría saber mucho de Biblia, más que todo el mundo, pero no lo estás aplicando, entonces no te sirve, porque eso lo hace el diablo sabe mucho de Biblia, pero de allá que lo aplique hay un gran trecho, una gran diferencia, porque no se trata solo del saber, sino que tú sabes para poder hacer, se trata del saber hacer. Toda predicación de la palabra de Dios que se sujeta a la voluntad divina debe tener siempre el fin de exhortar a los hermanos para que dejen de hacer lo malo y empiecen a hacer la voluntad de Dios. Eso siempre ha sido lo que se hace en los sermones de las iglesias del Señor. Justino Mártir, el apologista del siglo II, por siglo II me refiero del año 100 al 200, una vez escucha segundo y piensa que es del 200 al 300. El apologista del siglo II, que vivió más o menos, pongamos unos 100 años después de que Pablo escribiera esta carta a Timoteo, describió cómo era que se hacían los servicios de adoración en su época. Él dice así: el día llamado domingo hay una reunión en un local de los que viven en las ciudades o en el campo y se leen las memorias de los apóstoles, todavía no existía la Biblia, ¿cierto?, o los escritos de los profetas, Nuevo y Antiguo Testamento, mientras haya tiempo. Cuando el que le ha terminado, el presidente en un discurso nos insta e invita a imitar esas nobles cosas. Ese hecho de que te inviten a imitar eso, ¿qué es? Una exhortación. Una exhortación.
Dice, entonces todos nos levantamos y ofrecemos oraciones, y como se dijo antes, cuando hemos terminado la oración, se trae pan y vino y agua, y el presidente de igual manera eleva oraciones y acciones de gracia, lo mejor de su capacidad, y la congregación asiente diciendo el amén. Así eran los servicios 100 años después de que Pablo le escribió esta carta a Timoteo. Por lo que vemos que aún desde tiempos antiguos, la lectura de la palabra de Dios siempre terminaba en una invitación, en una exhortación a que se haga, se ponga en práctica lo que se leyó. Por eso toda predicación de la palabra de Dios siempre debe incluir ese elemento de exhortación. Sea que lo haga como he estado haciéndolo yo con Timoteo al final, o sea que lo haga uno entre medio del sermón, mientras va poniendo. Total es que debe llevar una exhortación. Debe llevar una exhortación porque el fin de esto es el amor a Dios y el amor a los hermanos, para que tus hermanos sean conformados a la imagen de Jesucristo. Eso quiere decir que para dar una buena exhortación es necesario dar una buena explicación. Dar una buena explicación es una enseñanza. Y una enseñanza que debes hacer de lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual debes leer la palabra de Dios. Y eso implica entonces mucho tiempo de preparación en privado para hacer que la explicación de la palabra de Dios sea lo más claro y comprensible posible para todos. De tal manera que entendiéndose bien se obedezca con seguridad la exhortación que se va a dar. Todo esto viene acompañado entonces de una confianza total en el poder de la palabra de Dios para transformar la vida de las personas. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia se han esforzado celosamente en predicar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios sea edificado, y lo hacían desmedidamente, predicando la mayor cantidad de textos bíblicos que han podido, para exhortar al pueblo de Dios a que haga la voluntad de Dios, porque ellos saben que han sido llamados a enseñar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, Martín Lutero predicaba 4 veces cada domingo. Cada trimestre del año enseñaba una serie sobre doctrina de 2 semanas, usando un catecismo. Hay más de 2000 de sus sermones. Juan Calvino predicaba 2 veces cada domingo, y cada 2 semanas predicaba cada noche. Sus sermones del domingo cubrían el Nuevo Testamento, sus sermones de por la noche, el Antiguo Testamento. Estos sermones fueron registrados por un taquígrafo, fueron el fundamento de sus comentarios. Es decir, de tantos sermones que alcanzó a predicar Calvino, fueron tantos que se escribieron comentarios, nada más de lo que él predicaba en sus sermones. Escribió comentarios de Génesis, de Deuteronomio, de Jueces, de Job, de los Salmos, de Primera y Segunda de Samuel, de Primera de Reyes, de todos los profetas mayores y menores. Una armonía de los evangelios, del libro de los Hechos, de Primera y Segunda de Corintios, de Gálatas, de Efesios, de Primera y Segunda de Tesalonicenses, de las epístolas pastorales en las que está de Timoteo. Quiere decir que eso requería mucho esfuerzo. Porque imagínate predicar varias veces en el mismo domingo, no 2, no 4, no un solo libro, sino básicamente casi todos los libros de la Biblia. Pero si hay algo que sorprende es que en el siglo XIX hubieron 2 grandes predicadores, siervos de Dios, que hicieron lo que muchos quisiéramos llegar a hacer algún día. Joseph Parker y Alexander McLaren produjeron sermones expositivos de toda la Biblia completica, de Génesis a Apocalipsis. Ellos tuvieron que haber dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios para que les alcanzara, para poder explicarla a toda la Biblia enseñada en sus vidas. Ahora bien, uno puede preguntarse, ¿y esta gente por qué se esforzaba tanto por eso? No basta solamente con lo necesario, que venga y se predica aquí un poquito y ya. No basta. No basta solamente predicar un poquito y ya. Y la razón la diré citando las palabras del puritano John Flavel, que dijo:
No sucede con nosotros, hablando de los predicadores, como ocurre con otros trabajadores. Ellos encuentran su trabajo tal y como lo dejaron, nosotros no. El pecado y Satanás enredan casi todo lo que hacemos. Las impresiones que logramos en las almas de las personas en un sermón desaparecen antes del próximo domingo, antes del próximo sermón, perdón. Todo lo que se predica desaparece, el diablo lo va quitando. Por eso es que el esfuerzo es tan grande y tan continuo. Por eso Pablo quería que Timoteo se esforzara tanto a la hora de compartir la palabra de Dios, pues la palabra leída debe ser enseñada para que pueda ser comprendida por los hermanos y así exhortarlos a que la obedezcan. Por eso la predicación de la palabra de Dios es la más noble de las tareas, de tal forma que si Timoteo fuese a afanarse o fuese a turbarse por algo, que sea por andar haciendo la mejor de las ocupaciones, que es predicar la palabra de Dios. Exhortaciones o aplicaciones. Cuenta una historia que un predicador llegó a cierta ciudad de paso y allí visitó a una familia de aquella congregación que estaba padeciendo necesidad y queriendo ayudarlos sin recibir nada a cambio, ningún tipo de mérito. Él vio una Biblia que estaba sobre una mesa, la tomó y como él tenía mucho dinero que le habían donado, cogió todo ese dinero, lo metió entre las hojas de la Biblia y distribuyendo, de tal manera que dejó una gran cantidad de dinero que las alcanzaba hasta para montar más de un negocio. Y entonces este hombre estuvo con esa familia a la que estaba visitando y después de eso no les dijo absolutamente nada de eso, quería que fuera una sorpresa, para que ellos no se sintieran agradecidos con él, sino con Dios. Así que se fue de esa ciudad, dejó a esa familia y siguió viajando, predicando la palabra de Dios. Al año siguiente volvió a llegar a esa ciudad, se encontró a esa familia y se enteró de que su situación económica era peor que antes. Y es que nadie nos había ayudado en todo ese tiempo. Entonces él se acercó a ellos, los visitó y estuvo hablando con ellos y les preguntó: ¿y a ustedes no les sirvió de nada todo el dinero que les dieron hace un año? A lo que ellos contestaron: ¿cuál dinero? Así que él se acercó a la Biblia que estaba sobre el mismo mueble, la abrió, se le cayeron los pocos billetes que había metido ahí. Hace un año. Mis hermanos, qué terrible sería que pasara algo así. Que teniendo una bendición al alcance de la mano, nunca la recibas, porque nunca abriste la Biblia. Nunca abriste la Biblia. Quizás en tu Biblia no hayan cientos de billetes escondidos, pero hay una bendición mayor. Una que nosotros sabemos que es mejor que el dinero. La bendición de las palabras de Dios para ti. Muchos dicen que son cristianos y tienen su Biblia como los no cristianos, abierta sobre una mesa o sobre algún púlpito o algo por el estilo, cogiendo polvo, porque nunca la leen. Una persona que nunca lee la Biblia no es una persona a la que podríamos llamar cristiana, porque los cristianos valoran la Biblia. La gran mayoría de los primeros cristianos solo podían saber lo que decía la Biblia cuando escuchaban a otros leyéndola una vez a la semana. Pero nosotros que la tenemos en nuestra casa todos los días, no tenemos ese deseo y esa hambre de leerla como deberíamos tener. Y cuando leemos la palabra, a veces no le damos la importancia que se merece, sino que simplemente la vemos como si fuera un libro cualquiera, como si fuera algún tipo de libro de cuentos o algo así, o como un libro de moralidad o algo por el estilo. Pero no es así. En la Biblia está la verdad de Dios, porque ahí está la palabra de Dios. Es a través de ella que Dios te habla, y es solamente a través de su lectura que podrás ser una persona que siempre esté preparada para hacer la voluntad de Dios. Como dice, ¿cierto? En 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero es tan importante la Biblia para ti, porque de ella aprendes lo que debes hacer para agradar a Dios siempre. Pero debes tener cuidado de no acercarte a la Biblia de forma equivocada, porque entonces hay gente que lee la Biblia y ya, eso es todo lo que hace. Dice: no, hice devocional, sí, yo leí la Biblia. Ah, leíste, ah, qué bueno. ¿Y qué aprendiste?
No, yo leí la Biblia, yo cumplí lo que me tocaba hacer, pero no me aportó nada el hacerlo. De tal forma que la palabra de Dios no tiene ningún tipo de efecto en la vida de esa persona. Y ese es un problema muy grave, porque la lectura de la palabra de Dios, como ya les dije hace rato, no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual tú eres edificado por Dios, por su palabra. Pues si lees la Biblia debes cerciorarte de entenderla. Si tú lees la Biblia y hay una porción que tú no entiendes, ¿qué debes hacer? Indagar su significado, no te quedes con la duda, búscalo, pregúntale a algún hermano a ver qué puede explicarte, qué puede enseñarte. Busca alguna predicación de sana doctrina sobre ese texto, pero no te quedes con la duda. Pregúntale a tus hermanos, busca en la Biblia, búscalo en internet de alguna forma, corrobóralo en la iglesia. No te quedes con la duda de qué dice la Biblia. Y una vez que tú conozcas la explicación del texto que no entendías, ¿qué debes hacer? Volverlo a leer otra vez, porque también entonces está el caso de la gente que lee la Biblia, no entiende un tema, busca la explicación y ya entendí, no, ya entendí lo que quería decir. No, si tú leíste un texto, no entendiste algo, buscaste qué significaba, ¿qué debes hacer? Volver a leerlo para que tenga sentido para ti, para que puedas aplicarlo a tu vida. La lectura de la palabra de Dios no se refiere entonces a una lectura apresurada de corre, que va a empezar la novela, corre, voy a leer la Biblia para decir que hice el devocional, corre, que viene fulanito, que voy para acá. No, es un tiempo especial con Dios, es un tiempo que debes dedicarle a Dios. No se trata solo de leer por leer, entonces estás siendo un hipócrita si haces eso. Se trata de escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Se trata de que Dios te hable a ti en ese día. Como dice el dicho, ¿quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Porque así es como Dios nos habla. Pero para que puedas escuchar la voz de Dios, no solo debes leer la Biblia y entenderla, sino hacer algo que por lo general poca gente hace: meditarla. Meditar la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia con una correcta comprensión de lo que leíste, debes meditar sobre lo que leíste. Es decir, si me levanto en la mañana, leo un versículo de la Biblia, no lo entiendo, busco, averiguo, entiendo el versículo, ¿qué debo hacer? Todo ese día debo pasarme pensando en ese versículo, en lo que entendí de él, y viendo entonces a lo largo de ese día de qué manera lo estoy aplicando o de qué manera no lo estoy aplicando, para ver de qué forma se relaciona conmigo. Por eso a veces vale más leer una pequeña porción que leerse todo un pasaje, porque de todo un pasaje queda más difícil sacar una aplicación. Pero debes de hacerlo para que la palabra de Dios cobre vida en ti. Debes meditarla todo el tiempo, porque solamente así podrás obedecer lo que Dios te dice a su palabra. Porque si tú lees en la Biblia que dice que cualquiera que mire una mujer para codiciarle, ya tú te lo pones en su corazón, y tú te quedas pensando todo el día en eso, cuando se te presente la oportunidad de adulterar con una mujer en tu corazón, tú vas a decir, no, si esto que estoy pensando todo el día, no voy a hacerlo. Porque te lo estarás autorrecordando constantemente. Así podrás hacer la voluntad de Dios. Pero no solo tú, sino también tus hermanos. Debes ayudar a que tus hermanos hagan lo mismo. Como dice en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando vayas a compartir entonces la palabra de Dios con tus hermanos, debes procurar siempre que esa palabra de Dios sea de edificación para ellos. Si ves que tus hermanos están pecando, debes edificarlos, debes exhortarlos para que se arrepientan de sus malos caminos. No puede ser algo que mi hermano está por allá en una fiesta, por allá sentado mientras todos están bebiendo ron, y yo paso y digo, hola, ya me voy, no hago nada. Estoy haciendo mal. Porque si estoy aplicando la palabra de Dios, la estaré aplicando solamente a mí, lo cual sería a su vez aplicarla mal, incompleta. Porque debo procurar que mis hermanos también hagan lo mismo. Ya que yo lo exhorte y él decida seguir allí es otro asunto. Pero que él esté allí y yo no haga nada al respecto, es
algo que habla muy mal de mí. Y eso debes hacerlo porque no solamente se trata de tus hermanos, también de los impíos. Cuando tú vas a evangelizar a una persona, debes leerle la Biblia, debes hablarle la Biblia y debes explicarle la Biblia. Y entonces, en base a esa explicación es que debes exhortarle para que se dé cuenta de su necesidad de Dios. Porque le debes exhortar a que se arrepienta de sus pecados, que se dé cuenta que no es porque tú quieras algo de Él, sino porque no quieres el mal para Él, no quieres que experimente el infierno. Que Él sea consciente de eso, que no le diga, no, es que tú vienes aquí para demostrarme que sabes más que yo, sino que Él se dé cuenta de que en ti hay una genuina preocupación por Él, que le muestres ese amor. Debes exhortarlo con la palabra. Y si hay algo a lo cual tú debes estar atento, es a la predicación de la palabra de Dios que se hace en la iglesia. Primero, debes estar atento para examinarla, de tal forma que todo lo que te enseñen sea en realidad conforme a lo que dice la Biblia. Y segundo, debes estar atento para ver de que si en realidad es conforme a lo que se dice la Biblia, lo obedezca, porque es Dios el que te está exhortando a ti, para que tú endereces tus pasos. Así que, hermanos, meditemos acerca de todas estas cosas para que hagamos no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Oremos.